hacer justicia, es decir, las injusticias o las desigualdades percibidas pueden también alimentar ideológicamente extremistas que promuevan la violencia como medio para lograr cambios. Y eso a mí me parece realmente terrible, ¿no? De que nosotros podamos entender eso. Claro, yo soy una pacifista, yo creo mucho en de que no, nada de hacer daño ni de daño, no creo en nada de eso. También los extremismos culturales y religiosos han llevado a personas a tomar carácter extremistas y tener una justificación social para cometer este tipo de comportamientos, si se dice. Y pueden ser interpretaciones fundamentalistas de textos religiosos, culturales, que también pueden justificar violencia contra enemigos percibidos o creyentes, ¿no? A estos manifiestos, ya sean religiosos o políticos, ¿no? Lo otro es, hay factores psicológicos que también es importante decir, ¿no? Hay un aspecto de miedo y también de inseguridad. Si tú te pones a ver, y eso a mí me parece bueno que nosotros también se analice. Es decir, para hablar específicamente de este joven que acaba de cometer este crimen, si tú te pones a ver, en el fondo lo que hay es un miedo. Lo que hubo en principio es un miedo, porque creo que la mamá estuvo enferma y ese miedo de perder a su mamá y de perder, y no tener el control como el seguro médico, que parece que de ahí se inicia toda esta filosofía de querer controlar, de querer hacer justicia, viene realmente de un miedo. Viene realmente del miedo de perder a la mamá. Y ese miedo entonces justifica otro tipo de acciones. Entonces también, y otros factores que se tienen que analizar, es si hay un problema realmente de salud mental, si hay condiciones de trastorno de personalidad narcisista o trastorno de personalidad antisocial que pueden realmente contribuir a la falta de empatía y promover comportamientos realmente violentos como lo que nosotros, de lo que hemos estado hablando en los últimos días, ¿no? Entonces, lo otro es factores ideológicos, que de eso yo hemos estado hablando mucho de eso. Jorge creo que también lo apuntó. Hay una pureza ideológica, hay una creencia de superioridad muchas veces, una ideología que puede también llevar al individuo a justificar violencia contra aquellos que percibes como una amenaza ideológica. Entonces, nosotros tenemos guerras, inclusive guerras en la actualidad que podíamos nosotros utilizar de ejemplo. También hay algo que se conoce como utopianismo, que también es el deseo de una sociedad perfecta para llevar a individuos a promover la violencia como medio para lograr su visión, una visión utópica de lo que es la sociedad. También se da mucho eso. También existe algo que es como nihilismo, déjame saber si lo estoy pronunciando bien, doctor Piña. Nihilismo es el rechazo de valores morales tradicionales que pueden llevar también a individuos a crear o seguir filosofías que promuevan violencia como medio de desafiar las normas sociales existentes. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo, estos comportamientos que vemos del público, puede venir también de ahí. Es el hecho de que nosotros, bueno, alguien está haciendo justicia de algo que nosotros percibimos como incorrecto. Entonces, bueno, yo no lo voy a hacer, pero que lo haga el otro y al otro lo voy a aplaudir. Creo que Jorge utilizó ese mismo término que a mí me pareció realmente fascinante. Lo otro es el pensamiento grupal. A mí ese me parece uno de los más peligrosos y es la presión social y la conformidad dentro de grupos que pueden llevar a individuos a adoptar filosofías de violencia. Yo cuando veo a un muchacho en una esquina chelchando, a mí no me da miedo. Pero cuando yo veo que es un grupo de 5, me da miedo. Y siempre ha sido así, quizá porque conozco la teoría del grupismo, ¿no? Como nosotros realmente queremos hacer liderazgo para recibir la atención o el aplauso de estos pequeños que están alrededor de ese pequeño círculo. Otros factores también que son importantes es el liderazgo carismático que también se quiere crear, que me parece que existe mucho en el caso particular que estamos hablando, donde se quiere hacer un liderazgo influyente para conseguir seguidores
y adoptar ideologías de violencia, ¿no? Entonces, esto lo vemos muy bien porque esta persona particular de la que estamos hablando, él ha querido crear como esa incertidumbre y ese poder y esa admiración alrededor de lo que él ha creado, como algo muy valiente, y por eso me parece que la gente lo sigue teniendo, ¿no? Lo otro es la falta de empatía, la incapacidad para realmente poder entender o relacionarse con las personas que van a ser afectadas, ¿no? Entonces, y se crea toda esta filosofía. Es esencial reconocer que muchos de estos factores a menudo cruzan y pueden verse influenciados por diversos contextos o factores históricos también, o culturales, o socioeconómicos. Entonces, cuando se analice, realmente no se puede analizar tan black and white, pero sí realmente analizar, pero realmente analizar otros componentes que son importantes, tomar en cuenta a la hora de nosotros realmente hacer algún tipo de análisis. Por eso el mío ha querido hacer un análisis un poquito más educativo y más con relación a dar las definiciones apropiadas para nosotros poder entender y poder decir, oh, bueno, este caso se agrupa aquí. Que a mí me parece un caso realmente lamentable, pero también desafiante para lo que trabajamos el problema, ¿no? Los factores de salud mental que nos afectan. Y es importante nosotros entonces abrir y ver y analizar cómo se dan estos fenómenos, por qué se dan estos fenómenos y qué podemos hacer para prevenirlo. Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Pueden estas personas realmente de alguna forma ser identificadas para que no lleguen a casos extremos como este? Es decir, pudieron haber datos de que se pudieron haber deslucido durante los años de escuela o los años de college. Es decir, eso a mí me parece un caso sumamente interesante. Yo para nada aplaudo de que me da un poquito de miedo como se ha reaccionado positivamente, aunque yo puedo entender de por qué hay tanto coraje. Creo que Jorge habló un poquito de eso. No se te oye, Jorge. Ok, gracias, excelente. Tenemos una presentación distinta porque tuvimos que apagar la otra. Así que estamos en el perfil psicológico de un asesinato radical. Déjame ver si lo puedo